Bueno, vamos entonces, seguimos con esta serie de encuentros, psicoanálisis y entramados de época. Tensiones, a veces algo que puede decir psicoanálisis a un entramado de época, o tensiones con el entramado de época, o algo que el entramado de época nos dice al psicoanálisis, como es la, el tema de hoy. El tema de hoy que va a ser diversidades, ¿no? El tema de las diversidades de género, diversidades sexuales, diversidades en las posiciones sexuadas, no importa, y como lo llamemos, que tiene que ver con lo que se suele llamar diversidad de género. La idea es acá no tanto lo que el psicoanálisis tenga para decir sobre las diversidades, no es lo que me interesa. El encuentro de hoy no va a tener que ver con qué dice el psicoanálisis de los gays o de las lesbianas o de la transexualidad. No es lo que me interesa resaltar hoy, sino justamente la tensión que se produce y en todo caso, cómo el entramado de época, diversidades, este entramado tan de época, ¿no? Digo, uno puede pensar ya hace algunas décadas que cada vez más se instala la posibilidad de aperturas en relación a las diversidades, ¿no? ¿Qué es lo que en todo caso nos dice y nos transforma al discurso de psicoanálisis? Sobre todo hoy en esta fecha especial, hoy a la tarde está la marcha por el orgullo gay, ¿no? Por el orgullo de las diversidades. Pero sobre todo en este día vamos a trabajar la cuestión de las diversidades, intentando, esto que les decía recién, en todo caso, qué cosa el entramado de época diversidades tiene para justamente aportar, decirnos al psicoanálisis. Porque, y esto lo hago como una pequeña crítica inicial, el psicoanálisis, muchos en el campo del psicoanálisis tienen una posición harto conservadora, rancia, excesivamente falocéntrico, machista, patriarcal. Lamentablemente está lleno de analistas y analistas, muchos, muchos más de lo que quisiera, muchísimos más de lo que quisiera, que tienen posiciones muy conservadoras en relación a la cuestión de las diversidades. Un tiempo atrás era todavía peor. Por suerte, se ha abierto bastante en las últimas décadas. Hoy, la posición que queda, si quiere, todavía como muy en tensión, o la que queda como más, se queda como más conservadora, dentro del psicoanálisis es la cuestión con los trans, o con las trans, o con les trans, ¿no? Que la vamos a ver específicamente en el próximo encuentro, que vamos a trabajar justamente existencialidades trans. Lo vamos a ver más específica en la próxima. Hoy vamos a abrir un poco el juego en qué sería pensar las diversidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidades? Diversidades de género, en términos analíticos vamos a llamarlo diversidades sexuadas. Pero lo cierto es que, si bien hoy queda un poco más focalizada la cosa con la cuestión trans, donde hay muchísimo conservadurismo rancio en el psicoanálisis, lamentablemente es así, y está un poco más abierto a la cuestión de diversidades, todavía hoy, y esto era mucho peor hacia 2 décadas atrás, todavía hoy hay analistas que psicopatologizan las cuestiones de género, psicopatologizan las cuestiones de género. ¿Qué significa esto? Que alguien por el género que tiene sería neurótico o no neurótico. Me acuerdo, y no pasó tanto de esto, en los 90 cuando me formé en la facultad, en los 90 cuando me formé en la facultad, en la UBA, paréntesis, en defensa de la universidad pública y de la salud pública en tiempos tan difíciles donde una maquinaria totalitaria del poder está arrasando con los derechos que son universales para la subjetividad, educación pública, entre ellos salud pública. Listo, cierro el paréntesis. Luego de haber dicho esto, o sea, queda claro que defiendo la universidad pública, la formación no siempre fue buena. En los 90 me acuerdo,
en varias materias, en varias oportunidades, a lo largo de toda la carrera, escuchar cosas como el gay es neurótico, el travesti es perverso, el transexual es psicótico. Nadie podía dar fundamento necesario de esto, suficiente de esto. Era frase que se decía en las materias, que lo decían titulares con mucho nombre en aquel entonces. Después nombrar Bazooka, Bazooka Padre, el titular de psicopata durante tantos años, Sheckman. Digo, estoy nombrando nombres en aquel entonces, Cosentino, en aquel entonces decir Rabinovich, en aquel entonces decir cosas como estas. El gay que ya había sido aceptado, porque en la década del 80 estaba lleno de analistas que decían que el gay era perverso, pero ya en los 90 el gay estaba dentro de las neurosis, el travesti era perverso, el transexual era psicótico. Eso es psicopatologizar las diversidades. No tiene nada que ver una diversidad de género con la psicopatología. Puede haber alguien gay, hetero, homo, trans, travesti, queer, bisexual, que sea neurótico, perverso o psicótico. No tiene nada que ver. Es como si yo dijera que los católicos son neuróticos, los musulmanes son perversos, los budistas son psicóticos. Es una locura. Religión, política, posiciones de género, sexuadas, no tienen que ver con la psicopatología. Puede haber un católico perverso, un católico psicótico, un católico neurótico, como puede haber un heterosexual perverso, psicótico o perverso o neurótico. Las posiciones de género son posiciones de género que nada dicen sobre la psicopatología. En todo caso, habrá que ver caso por caso. De hecho, la mayoría de los perversos son heterosexuales. Si hace una encuesta entre los violadores, le va a dar que la mayoría de los violadores son heteros. Si hace una encuesta entre los pedófilos, le va a dar que la mayoría de los pedófilos son heteros. No tiene que ver con perversión o con neurosis. La cuestión de hetero, homo, queer, trans, bisexual, travesti, transexualidad. Lamentablemente hay muchos analistas que todavía están en esa lógica. Y hoy, si bien hoy él, como se quiere como quizás la última posición dentro de las diversidades que está siendo muy cuestionada y defendida ranciamente del psicoanálisis es la cuestión trans, pero en algún momento fue de la cuestión gay, lesbiana. Siempre esto ha generado incomodidad en el psicoanálisis. Lamentablemente, el psicoanálisis tuvo durante un tiempo una posición falocéntrica, heterosexual, eh, arbitraria sobre la subjetividad. Y no es en Freud donde esto se acuña. Freud fue mucho más abierto, ahora vamos a decir eso, Freud fue mucho más abierto que el post-freudismo y que el primer lacanismo. El post-freudismo entró en una cuestión muy conservadora en relación a las cuestiones de género y el primer Lacan arrastró esa posición también muy conservadora en relación a las posiciones de género o posiciones sexuadas. Ya el último Lacan uno puede pensar, recupera la lógica freudiana, que es una lógica de apertura y de inclusión. Por eso digo, la charla de hoy no se va a tratar de qué dice el psicoanálisis sobre la constitución de una posición homo, de una posición queer, de una posición trans. Va a tratar de ubicar por qué el psicoanálisis todavía es tan segregativo, discriminatorio, rancio con las cuestiones de género. ¿Por qué el psicoanálisis no puede tener una postura abierta con las cuestiones de género? Cada uno toma la posición que quiera.
La que puede, la que quiera. La que puede y quiere parcialmente, porque nunca se puede del todo, nunca se quiere del todo. Pero más o menos uno ocupa o una posición homo, una posición hetero, una posición bi, una posición queer, una posición trans, uno ocupa la posición que puede hasta ahí y que quiere hasta ahí, pero esto no lo define psicopatológicamente. Que hay coordenadas subjetivas que llevan a alguien a ser hetero, a ser homo o la posición que sea, sí, pero no es lo que intento transmitir hoy, porque si no, pareciera como que el psicoanálisis vuelve a decir qué sería lo normal y lo patológico. No, en todo caso, la constitución de una posición o de otra, no importa cuál, la constitución de una posición o de otra posición, tiene mecanismos inconscientes, tiene mecanismos pulsionales, tiene armados subjetivos, ninguno es bueno o malo en sí mismo. No es que ser hetero es más favorable a que ser homo. No, ser hetero, ser homo, queer, bisexual, trans o lo que sea, la posición que sea, son todas posiciones válidas. ¿Tienen armados diferentes en términos de inconsciente y pulsión? Sí, no queda dudas. Pero no es que una es más favorable, una es mejor, una es más acabada, una es más madura que la otra. Son posiciones. Abrimos un abanico, cada uno se sienta, abrimos una cantidad de sillas, cada uno se sienta en la silla que quiere. No hay silla mejor que la otra. Esto para partir en el inicio de una cuestión, se quiere como de principios. Mi posición en psicoanálisis es, obviamente, de aceptación, de respeto y de valoración por las diversidades. Y el psicoanálisis puede ayudar a alguien homo, a alguien hetero, a alguien trans, puede ayudarlo a pensar subjetividades que son siempre en singular. Claro que si estoy haciendo el análisis con alguien trans, obviamente voy a trabajar la cuestión trans, pero no se trata de psicopatologizarla. Se trata de entender que esas son coordenadas de real o coordenadas RCI de esa subjetividad. Otros tendrán la condición homo, otros tendrán la condición hetero. Son todas condiciones posibles. No es que una es buena y la otra mala. La condición hetero es una condición que se produce como la condición homo, como la condición trans. Se produce a lo largo de Edipo y castración. Es una silla más en la que me puedo sentar. Elegí esta, no elegí esta otra. Pero todas las sillas son válidas. Y en todo caso, el desafío es que el psicoanálisis pueda escuchar en singularidad cada posición existencial. No interesa la cuestión de género en términos psicopatológicos. En todo caso, la cuestión de género es a pensar, sea el género que sea, también hetero, es a pensar la singularidad en ese análisis. Bueno, entonces, diversidad de género de este lugar. Hago esta crítica, lamentablemente aún hoy en el psicoanálisis existen muchas posiciones que son segregativas, discriminatorias de las posiciones en la diversidad de género, sobre todo en la cuestión trans, pero todavía se mantiene el o la analista que se encuentra con el gay en análisis y piensa que la cosa no funcionó como debía funcionar, como si el gay o la lesbiana fueran un problema en relación a la hetero. ¿Se entiende, no? O sea, eso también existe mucho. Digo, existe el analista o la analista que dice que el trans es psicótico, pero existe el analista que dice, no, todo bien con los gays, tengo amigos gays, tengo un amigo gay, pero cuando lo analizo estoy pensando que el gay es un problema y que el hetero sería, entre comillas, la normalidad. ¿No? Entonces, eso también es un problema. Tanto la posición homo, hetero, queer, bi, trans, son todas posiciones válidas. Todas son construcciones entre la cultura, la singularidad, lo político. Todas son construcciones. Ninguna es la buena y las otras las defectuosas.
Vamos entonces, dicho esto, ¿no? Una declaración de principios, ¿no? Tenía que decirlo porque es un tema que muchas veces mezcla cuestiones morales. Vamos a recorrer algunos textos de Freud y algunos textos de Lacan para dar cuenta de esto. De Freud vamos a recorrer 4 textos, pero la idea es ir hacia el último texto, que es un texto inédito de Freud, que es una respuesta, una carta que Freud le escribe en respuesta a una mujer norteamericana que le escribe a Freud en 1935, le escribe a Freud para ver si él va a poder atender a su hijo que es gay, en el sentido de si lo va a poder, entre comillas, normalizar a la posición hetero. La respuesta muy breve que hace Freud es genial. Freud hace una defensa impecable de la condición homosexual. Vamos a ir hacia ese texto, es inédito, no está en las obras completas. Es una pequeña carta, la pueden googlear y enseguida la encuentran, circula, enseguida la encuentran. Googlean carta en respuesta, carta sobre la homosexualidad de Freud, digo, y la encuentran enseguida. Vamos a ir hacia esa carta que es corta, pero vamos a trabajar 3 textos antes. De 1916, la conferencia 20 sobre la sexualidad, en las conferencias de Freud, las conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud. Recuerdan, Freud tiene 5 conferencias iniciales, después tiene 28 conferencias de introducción al psicoanálisis, que son las de 1916 y 1917, y luego tiene 7 nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis que las escribe en 1932. Estas son de las intermedias. La conferencia 20 sobre la sexualidad. En esa conferencia la vamos a trabajar un poco más en detalle en la segunda parte del video. Recuerden, hay una primera parte que es más general y es para todo público, y hay una segunda parte que es para los asistentes del seminario. En la segunda parte del seminario vamos a trabajar este texto, pero adelanto solo una introducción a este texto. En este texto, Freud va a decir que toda la sexualidad es perversa. No es que hay sexualidad neurótica y sexualidad perversa. Que en realidad toda la sexualidad es perversa porque toda la sexualidad no es ni solamente reproductiva ni solamente genital. Y que toda la sexualidad neurótica tiene características de lo que después vemos en la sexualidad perversa. Y entonces ahí fue a ubicar que la perversión es otra cosa. La perversión va a tener que ver con una fijación y una exclusividad que va a tener una práctica determinada. Pero que toda sexualidad neurótica, en el fondo, es la misma sexualidad perversa. Y lo que va a ubicar es que la sexualidad de la neurosis y la sexualidad de la perversión, como estructuras, es la sexualidad infantil, que es una sexualidad perversa, polimorfa, preliminar, previa, anticipada. O sea, Freud va a ubicar que no es que hay una sexualidad, entre comillas, buena y sexualidad desviada. Toda sexualidad está desviada. El tema en todo caso es salir a pensar qué nivel problemático tiene esta sexualidad. Y ahí es cierto que en este texto Freud va a trabajar el catálogo de las perversiones y va a trabajar también la homosexualidad o las diversidades de género. En tiempo de Freud todavía no estaba el concepto diversidad de género, pero Freud habló de los géneros, hablaba de la posición homosexual gay, hablaba de la posición homosexual lésbica, hablaba de la bisexualidad, habló de la cuestión trans, todavía en su forma travesti, ¿no? Vieron que la cuestión de lo que hoy llamamos transexualidad en un sentido mucho más amplio, antes está dividido en transvestismo y transexualismo. El transvestismo era cambiar en términos más imaginarios de apariencia, y la transexualidad era el que realizaba intervención quirúrgica, ¿no? Era el trans, y el travesti era el que solo se transvestía. En la actualidad, este es el gran campo de la cuestión trans, que incluye el transvestismo, que incluye la cuestión trans con intervención quirúrgica o tratamiento hormonal, o que incluye la cuestión trans solo por cambios de apariencia. Digo, el campo trans es mucho más amplio en la actualidad. Freud habló sobre lo trans
sobre todo más en el sentido del transvestismo. Pero lo cierto es que Freud habló de diversidad de género. Lo interesante de esta conferencia es que sí, hay la perversión, pero lo que va a decir Freud es que toda la sexualidad tiene las mismas características, ¿no? De desviarse. No hay sexualidad normal, toda sexualidad está desviada de lo que se supone debiera ser la sexualidad ideal. En todo caso es, ¿qué tan problemático es esto? ¿Qué tan problemático para la subjetividad es esto? En este entonces, si se quieren, como en esta extensión de una sexualidad que queda mucho más abierta, ahí Freud va a hablar de la cuestión hetero y de la cuestión homo. Son modos de la sexualidad. Lo paso en resumen. Son modos de la sexualidad. Ahí Freud no tiene una posición moral sobre la sexualidad. Freud no dice que la sexualidad hetero es preferible sobre la sexualidad homo. Son modos de la sexualidad. En otro texto, que es el texto sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, un gran texto freudiano, ya algo hemos trabajado veces anteriores, ¿no? Que es el texto de Freud trabaja el caso de la joven homosexual. Ahí Freud también ubica, ¿no? La posición de homo, lesbiana de la joven homosexual como algo a pensar en psicoanálisis, pero Freud aclara varias veces que no se trata de curar la homosexualidad. El análisis no es curar la homosexualidad, que en todo caso es plantear si la homosexualidad se volvió un problema, trabajar por qué se volvió problemática. Pero si la homosexualidad no es un problema para la subjetividad, no hay nada que hacer en el psicoanálisis. Sería lo mismo con la cuestión hétero. Si lo hétero se me volvió un problema, lo llevo a análisis. Si lo hétero no es un problema, no lo llevo a análisis. Freud piensa la homosexualidad con una apertura notable. Notable, recuerden, esto ya lo hemos trabajado. Ana, la hija de Freud, era lesbiana. Digo, Freud ahí tiene una relación muy directa con la cuestión de género y una defensa con la cuestión de género, porque en el fondo también defendía la posición de su hija. El texto es interesante, ¿no? En un momento, solo para anticiparlo, vamos a trabajar en la segunda parte del video, ¿no? Con el grupo del seminario, en la página 144 decir, la muchacha no era una enferma, no era una enferma, no padecía por razones internas ni se quejaba de su estado, y la tarea propuesta no consistía en solucionar un conflicto neurótico. O sea, no era una enferma, no tenía problemas con su homosexualidad. El análisis no tiene nada que ver con eso, sino en transportar una variante de la organización sexual a la otra. O sea, entonces, en caso de psicoanálisis era, bueno, preguntarse si la posición de género le traía un problema o no. Un tercer texto de Freud, insisto, esto lo vamos a trabajar en la segunda parte, un tercer texto de Freud sobre algunos mecanismos, es de 1922, sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad. Ahí Freud trabaja en ese texto, es un texto, no aporta demasiado, pero tiene algunas cosas interesantes. Freud dice, ¿no? Cierta cuestión neurótica está en la posición del celoso, cierta cuestión de neurosis que está en la posición de la paranoia, que ahí no se refiere a la paranoia como estructura, se refiere a lo que llamamos paranoide, o cuando decimos, bueno, tiene características medio paranoides, medio paranoicas, refiriéndonos a alguien de una neurosis. Ahí Freud no está trabajando la estructura psicótica, está trabajando características paranoides de un obsesivo o de un neurótico. O sea, celos, paranoia y homosexualidad. También la homosexualidad pensada como características en el marco de la neurosis, ¿no? Lo interesante de este texto de Freud es que él va a ubicar de vuelta, que no tiene nada de malo,
que todo neurótico es homosexual, prueba a decir que todos somos homosexuales latentes, que algunos se manifiesta en términos más conscientes, pero que todos somos homosexuales latentes, y que esto tiene que ver con una cuestión del narcisismo. Hay que ubicar alguna cuestión del narcisismo. Lo interesante de este texto es cómo Freud ubica las coordenadas universales de la homosexualidad para todos en la neurosis. En todo caso, te das cuenta o no te das cuenta, aceptás o no aceptás, le das un poco más de lugar o le das un poco menos de lugar. Esto es más o menos como vieron en esta cosa que es un poco irritante, ¿no? De las posiciones de diversidad de género que dice, ah, bueno, vos sos un varón cis. Varón cis significa, ¿no? Un varón que todavía no se animó suficientemente a pensar o a probar o a intentar, ¿no? Con la novedad que sería lo diverso. Como, ¿no? Como si el hétero fuera una suerte de cobarde que todavía no probó. Tiene cierta lógica este planteo, es la lógica freudiana en realidad. O sea, el neurótico suele reprimir sus coordenadas homosexuales y entonces no quiere saber nada de eso. Pero si se animara a eso, descubriría una ampliación de la sexualidad. Y entonces las posiciones neuróticas homosexuales son los que se han animado a explorar el campo de la sexualidad y han abierto el campo, ¿no? de sus posibilidades dentro de lo sexual. Es interesante la posición. Esto igual se vuelve un poco irritante para el neurótico que dice, no, yo hetero, ¿no? Pero en realidad es interesante la posibilidad de explorar y de la apertura que tendría la sexualidad. Lo que dice Freud, la sexualidad está restringida por Edipo y castración. Restringida, pero es mucho más amplia. Está restringida. La neurosis es un modo de restricción de la posición sexual. Pero sigamos. Y ahí vamos al texto. Acá sí me voy a detener un poco más en la introducción. Vamos al texto. De 1935, la carta que le decía que es inédita, la carta sobre la homosexualidad, donde Frey le responde a esta mujer que le dice, bueno, mi hijo, gay, no sé qué, si él lo va a atender. Le pregunta esto para saber si se mudan un tiempo a Viena. ¿Se acuerdan, no? Que Freud atendía 6 veces por semana, venían pacientes de toda Europa, de todos lugares, y entonces lo que pasaba era, ahí alguien se iba 3 veces, 4 meses a Viena y hacía un análisis con Freud, porque a 6 veces por semana, pues en 3 o 4 meses finalizabas tu análisis. Entonces esta mujer le pregunta si se va, si puede mudarse, si Freud va a tomar en tratamiento a su hijo, si se mudan a Viena para empezar el tratamiento. Y Freud le responde a varias cosas. En un momento le dice, es cierto que la homosexualidad no es ninguna ventaja. Es cierto que la homosexualidad no es ninguna ventaja. No la pasan bien. Las posiciones homosexuales han sufrido históricamente y si bien hoy parecieran estar un poco mejor posicionadas en términos culturales y haber logrado mejores derechos, lo cierto es que históricamente la condición homosexual ha sido perseguida, discriminada, ha sido tratada agresivamente, ¿no? La historia de la homosexualidad es una historia de muchísimo sufrimiento. Y hoy, incluso aunque está bastante aceptada, cada tanto suceden cosas o aparecen gobiernos recontra conservadores que empiezan a cuestionar derechos ya logrados. Dale un tiempo más a este gobierno y se empieza a perseguir de vuelta a los homosexuales. Es terrible lo que está sucediendo. Pero ¿no? Entonces Fred dice, es cierto que la homosexualidad no es ninguna ventaja, pero tampoco es algo de lo cual avergonzarse. No es un vicio, ni ninguna degradación. Esto es categórico, no es algo vicioso, no hay que avergonzarse, no es una degradación, o sea, no es un problema, no es un problema, no es una degradación. Tampoco se la puede clasificar como una enfermedad.
la consideramos una variación en la función sexual. Es una variante, una entre otras. Es solo una variante. No es una enfermedad, no es un vicio, no es una degradación, no es una vergüenza, es una variante. Como la homosexualidad es otra variante. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen. Hay que ser muy clarito. No hicieron nada malo, no hay nada malo con la posición homosexual. Esto lo hacemos extensible a la cuestión trans, a cualquier posición de diversidad. No hay que perseguir nada ahí. Es más, dice Freud, es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen, incluso es una crueldad perseguirla. A los analistas están tan preocupados por la cuestión trans que empiezan a decir es psicopatológico, es el fantasma de la madre puesto sobre el hijo, hay que sacar al niña, o niño o adolescente trans, hay que sacarlo de ese lugar, hay que normalizarlo. Digo, cuidado con la crueldad, está diciendo Freud. Tomar un paciente trans para tratar de hacerlo hétero es una crueldad. No respetar la posición de género. Eso como querer que un católico se vuelva musulmán y que el analista esté haciendo eso, que el analista esté operando del análisis para que deje de ser católico y abrace las ideas de los musulmanes. Es de una crueldad, dice Freud, y de injusticia. Con esto Freud, una carta que es interesante, una gran defensa a las diversidades. De Lacan vamos a trabajar tres referencias. En el seminario 4, en el seminario 4, me han escuchado en otros lugares, soy muy crítico del seminario 4. De hecho, me parece que es el peor seminario de Lacan. Lo dije, lo dije bien directo. Es el peor seminario de Lacan. En el seminario 4, Lacan hace varias cosas. Eh, Privación, frustración, castración es el oasis en el medio del desierto. Pero todo lo demás, Lacan sigue un contrapunto entre Hans y Leonardo, entre Dora y la joven homosexual. Y va a decir varias veces en el seminario, Hans neurótico, Leonardo da Vinci perverso, por ser gay. Dora neurótica, la joven homosexual perversa por ser lesbiana. Lo va a decir Lacan en varios lugares. Lo vamos a trabajar en la segunda parte. Voy a traer citas. Lo va a decir Lacan en varios lugares del seminario. Y hasta va a hacer esquemas. Y hasta lo va a fundamentar. Es un seminario muy homofóbico de Lacan. Por suerte hay otros seminarios de Lacan que dicen todo lo contrario. Pero vamos a ubicar esto para, entre otras cosas, indicar, luego de un Freud tan abierto, cómo con el primer Lacan la cosa se volvió a cerrar. Y por qué hay tantos lacanianos que tienen posiciones tan detestables, lamentables y detestables en relación a estos temas. En el seminario, bueno, también Lacan va a hablar de transvestismo para ubicarlo como perversión. ¿No? Acabo de ubicar las posiciones de diversidad de género, gay, lesbiana, transvestismo, como figuras de la perversión del seminario 4. En el seminario 5, un gran seminario, pero tiene una partecita lamentable. En la clase 11, Lacan comienza, en la página 213, Lacan comienza con esta frase, lo leo literal. Así como defendía a Freud, ahora estoy cuestionando a Lacan. Lo leo literal. De los homosexuales se habla, a los homosexuales se los cuida, a los homosexuales
no se los cura. Y lo más formidable es que no se los cura a pesar de que sean perfectamente curables. O sea, Lacan comienza la clase 11 diciendo, vio que se dice, a los homosexuales se los cuida, se los habla, no hay que curarlos, o sea, ya había movimientos a favor de las diversidades en ese momento. ¿Y qué es lo que Lacan va a decir? Lo más formidable es que no se los cura a pesar de que sean perfectamente curables. Lacan está proponiendo que una homosexualidad se cura en análisis. Locura total. Lo bancamos a Lacan porque es año 1957 y porque después Lacan va a decir otra cosa totalmente contraria. Pero se entiende por qué hay muchos lacanianos todavía hoy que tienen posiciones detestables, lamentables, terriblemente discriminatorias, y uso la palabra de Freud, crueles, con crueldad. Si un analista piensa que su paciente que es homo va a curarse del análisis, es una locura total. No tenemos nada que hacer con la posición de género, porque eso es libre de cada sujeto. Otra cosa que un paciente venga y te diga, che, estoy cogiendo demasiado, ¿cómo hago para coger un poco menos? Bueno, veamos, eso sí es un problema planteado por el paciente. Pero que gusten de esto o que gusten de esto otro, ahí no tenemos nada que hacer con eso. Y vamos a trabajar el seminario 20 de Lacan. Vamos a volver a la fórmula de la sexuación, que ya trabajamos en el encuentro anterior. Vamos a volver a la fórmula de sexuación. Lo trabajamos en el encuentro anterior para justamente dar cuenta de feminidades y feminismos. Vamos a volver a la fórmula de sexuación para trabajar ahí diversidades de género en relación al goce. En relación al goce y a las posiciones sexuales. Bueno, hasta acá esta introducción. Con el grupo del seminario continuamos entonces con la segunda parte. Bueno, muchas gracias a los que vieron esta primera parte.